Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. ¿Estoy en el aire? Estás en el aire. Érase una vez mi vida retales. Retales por todos los lados. ¡Gracias, Zaira! ¡Gracias, Zaira! ¡Hola! Dame la barra de uña. Estábamos con la radial, pues no hemos grabado lo que hemos sacado de aquí, pero hemos sacado unos pedrolos grandes, bastante grandes. Y es que sobresalen y bueno, hay gente que los deja, pero nosotras no queremos dejarlos. Estamos ahí con la radial, la porra, el cincel, todo. La parte nueva del suelo, que sobresalían estas piedras también. Y ahora nos falta esta. Me estás haciendo cosquillas. Se mueve la puta de ella. Dale tú, yo voy sacando piedras. Dale con el triplete, Esto pues ha sido un error de cálculo. Pero un error de cálculo garrafal. Donde nos hemos pensado que estaba por debajo y... Vamos, no hemos mirado. Estuvimos con el metro mirándolo todo para que estuviera dentro del nivel y esto no lo hemos mirado. Ha quedado por encima y nada, pues ahora nos va a tocar picar la piedra, nos va a tocar en esta parte cortar el plástico y echar hormigón por encima. ¡Adiós! Cuando te ofuscas con algo, tienes que dejar que venga el otro, porque Viene con una idea nueva. Y ahora falta esta que se está resistiendo. O dicen que los vascos somos unos brutos. esta la saco yo como se...
final sacamos la piedra entera y ha quedado un hueco guapísimo. Ya veréis lo que vamos a hacer ahí también. ¿Dónde quieres que te coloque esta piedrita? Necesitaba mi ayuda realmente, ¿eh? Es porque le gusta hacerme trabajar. ¡Trabaja, hombre! Aquí estamos con el cincho de hormigón, que la parte de arriba quedó un poco bruta, y entonces hemos hecho una masita con hidrófugo para rematar. Le daremos un poco de inclinación para que el agua escurra hacia abajo y se marche hacia el prado. Mira la niebla. Vamos a la fábrica de nubes. La niebla. La niebla. Esto era de donde proveníamos, del cincho de hormigón que hicimos para sujetar esta pared. Y así es como va a quedar. ¿Y habrá huellitas de gato? Las pruebas del delito. ¿Qué es lo que has hecho? Esta parte que os estamos marcando aquí con una flecha es la zona donde nos coincide dentro que sale el agua. Por esta razón decidimos hacerlo dentro de esa manera. Aunque lleva bastante más lío, creemos que fuera nos va a ser imposible meternos hasta abajo, ya que eso que estáis viendo ahí es roca madre. Y como estos cántaros eran tan bestias, la casa está apoyada en ella. Agua. Esto es una velocidad. Y ahí nos espera para el próximo año pues 2 metros de tierra para bajar para abajo. Sí, básicamente. Pero eso será el año que viene. Podrías estar grabando, decía Ana. Pues no estábamos grabando, oye. Así que os habéis perdido una parte, pero lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo, pero al lado. Estamos preparándonos para el invierno. Tornillo y arandela, tacata. Esto el año pasado fue una guarrada muchísimo más guarra. ¿Te acuerdas, verdad, amor? Todo ahí abajo lleno de piedras, estiércol, arañas. Bueno, arañas todavía sigue habiendo. Ratones muertos que traían las gatas. Ñordos de gato. ¿Qué hacen estas locas? Que las alfombras van en el suelo. Pero es que las alfombras son maravillosas para guardar el calor. Pues tendremos que poner pues un pañuelito, una mantita o algo un poco más a medida. Mi niña se inventará algo, ¿verdad, cariño? Seguro que me invento algo. Nuestro bañito y nuestras calabazas. No nos hemos olvidado, pero esto es otro capítulo. Tapando los huecos que quedan, porque claro, se quedan unos huequillos ahí por los que se escapa el calor. Todo el calor. Bueno, ahí están las alfombras también puestas, porque esta zona de aquí va a ser la zona taller, donde estará el banco de trabajo y demás. Luego ya aquí, zona vivienda. Luego esto que aquí, pues una manta
todo esto por aquí era una manta que cerrara del todo. Y ahí andamos. Y el altillo, a ver, espérate, que voy a grabar desde allá. Pues quédate ahí. Bueno, a ver, voy a ver si puedo grabar algo decente desde aquí. Estos tablones hemos puesto ahora. Cuando atornillemos esta viga de aquí, colocaremos el aislante ese que hay allí que no se ve bien. Le colocaremos encima. Ese hueco nos queda de tapar, que pondremos uno de estos colchones, porque ya se nos acaban los recursos. Esto ya está tapado porque tiene un somier, luego las placas encima, y nos queda este rinconcito de acá, que la taparemos también con una esterilla o no sé exactamente con qué. Aquí tenemos estas dos goteras de las lastras del demonio. Érase una vez mi vida retales. Retales por todos los lados. Un retal aquí para tapar, otro retal aquí para tapar. Ahora voy a meter aquí un plástico, como sea, un retal de plástico, como sea. Ahí. Pepe, ven, que hay un hueco aquí que se escapa el calor. Un retal. Aquí es donde vamos a meter el banco de carpintero para hacer el taller. Estos son los paneles de herramientas que hicimos en su momento. ¿Por qué? Porque aquí Todo nos sale bien. Y este inventazo es una plomada casera. Como no teníamos, pues cogimos un tornillo, un vaso, un cordel y venga. ¿Cómo?